Hola, buen día, me presento. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, Unidad Colón. Análisis sintáctico. Empezaremos por qué es un compilador. Un compilador es aquel que toma un lenguaje y lo transforma a un lenguaje objeto, es decir, transforma un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Por ejemplo, un programa escrito en Java ingresa al proceso de compilación y este lo transforma en un lenguaje ensamblador. Las fases de un compilador es análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, generación de código intermedio, optimización del código, generación del código final. Son 6 fases, las cuales ahorita vamos a hablar en la segunda fase, que es análisis sintáctico. ¿Qué es un análisis sintáctico? Un analizador sintáctico también es llamado análisis gramatical. Es la segunda fase de un compilador, el cual consiste en encargarse de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada, y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. ¿Qué es un árbol sintáctico? En teoría se supone que la salida del analizador sintáctico es alguna representación del árbol sintáctico que reconoce la secuencia de tokens suministra por el analizador léxico. Es decir, es una representación de un árbol de la estructura sintáctica simplificada del código fuente escrito en cierto lenguaje de programación. El analizador sintáctico también accede a la tabla de símbolos para ser parte del trabajo del analizador semántico. Chequeo de tipos del analizador semántico, generar código intermedio y generar errores cuando se producen. Los manejos de errores sintácticos existen errores dentro del programa fuente. Se debe considerar desde el principio y el manejo de errores, ya que puede simplificar la estructura de un compilador y mejorar su respuesta a los errores. Tenemos 3 tipos de errores de programación, sintaxis y en el compilador. Los errores de programación son léxicos producidos al escribir mal un identificador, una palabra clave o un operador. Los sintácticos por una expresión aritmética o paréntesis no equilibrados. Los semánticos como un operador aplicado a un operador incompatible y los lógicos puede ser una llamada infinita recursiva. Los errores de una síntesis deben de tener objetivos como indicar los errores de una forma clara y precisa, aclarar el tipo de error y su localización, recuperarse del error para poder seguir examinando la entrada y no resaltar significativamente la compilación. El compilador produce simplificar la estructura del compilador y mejorar la respuesta ante los errores. En el siguiente diagrama vemos la fase de análisis sintáctico, donde tenemos un programa de lenguaje fuente, el cual pasa por la fase de análisis léxico. Esto genera una cantidad de errores y se transforma en tokens o lexemas, los cuales serán el anclaje o punto de entrada para la siguiente fase del compilador, el análisis sintáctico. Dentro de este análisis se determina si existe algún error. Si es así, vuelve al primer analizador. De lo contrario, genera el árbol de derivación, el cual será el anclaje hacia la siguiente fase. En la gramática, esos son formalismos matemáticos que permiten decidir si una cadena pertenece a un lenguaje dado. Se define como la cuarteta, es decir, en donde n es el conjunto de símbolos terminales, E es un conjunto de símbolos terminales, S es el símbolo inicial, en donde pertenece a n, y P es un conjunto de reglas de producción. Un árbol de derivación permite mostrar gráficamente cómo se puede derivar cualquier cadena de un lenguaje a partir del símbolo distinguido de una gramática que genera ese lenguaje. Es decir, un árbol es un conjunto de puntos llamados nodos, unidos por líneas llamadas arcos, y un arco conecta a dos nodos distintos. Para ser un árbol conjunto de nodos y arcos debe satisfacer ciertas propiedades, en donde hay un único nodo distinguido llamado raíz, en donde se dibuja en la parte superior que no tiene arcos incidentes. Todo nodo, excepto el nodo raíz, está conectado a un arco, a otro nodo.
llamado el padre o es el hijo. El padre de un nodo se dibuja por encima del nodo. Todos los nodos están conectados al nodo raíz mediante un único camino, y los nodos que no tienen hijos se denominan hojas. El resto de los nodos se denominan nodos inferiores. Los tipos de análisis de la forma de construir el árbol sintáctico se desprenden de dos tipos o clases de analizadores sintácticos. Puede ser descendientes o ascendientes. Los descendientes parten del axioma inicial y van estructurando derivaciones a izquierda hasta obtener la secuencia de derivaciones que reconoce la sentencia. Y los ascendientes, el objetivo de un análisis ascendiente consiste en construir el árbol sintáctico desde abajo hacia arriba, esto es, desde los tokens hacia el axioma inicial, lo cual distribuye el número de reglas más aplicadas con respecto al caso descendiente. Tenemos un ejemplo, el cual es una operación y lo designa por tokens. Entonces, esta es la primera fase de un análisis léxico, el cual se convierte a un análisis sintáctico. Vemos cómo tenemos la sentencia, después la asignación de sentencia, el identificador X1, los operadores, la expresión en donde se va desarrollando los términos y los factores hasta terminar con dicha expresión. El analizador sintáctico es la segunda fase más importante de un compilador. Hemos visto que un analizador léxico puede identificar tokens con la ayuda de expresiones regulares y reglas de patrones, pero un analizador léxico no puede revisar la síntesis de una sentencia dadas las limitaciones de las expresiones regulares. Las expresiones regulares no pueden revisar el balanceo de tokens, como paréntesis, llaves o corchetes. Entonces, esta fase utiliza una gramática libre de contexto, la cual es reconocida por su autómata. Esto implica que para cada gramática regular existe una gramática libre de contexto, pero existen problemas que están más allá del alcance de una gramática regular, constituyendo una herramienta útil para describir la sintaxis de los lenguajes de programación. Referencias y muchas gracias.